Hola, buenas tardes. Muchas gracias por vuestra asistencia a este evento. Como bien ha dicho Mario, yo vengo a presentaros las vplugins. ¿Y qué son? Bueno, pues son un conjunto de recursos que nos van a permitir extender la funcionalidad de Belneo sin afectar al núcleo. Esto permitirá que salgan nuevas funcionalidades independientemente de las salidas de las distintas versiones. En un primer lugar, han aparecido dos vplugins, V2Excel y VODBC. V2Excel nos permitirá conectarnos con hojas Excel y VODBC nos permitirá un acceso total a las bases de datos que tengan driver ODBC. Todo ello de una manera muy sencilla, nos olvidamos de los hashes. Usaremos funciones de proceso que tendréis perfectamente documentadas para su uso en nuestras aplicaciones Belneo. El primer vplugin que ha salido, V2Excel, nos permite conectarnos con una hoja Excel para la importación y la exportación de los datos. Pero además, a partir de esos datos, podremos generar gráficas que a su vez podremos exportar a disco y por tanto usar para nuestros informes y para nuestras páginas web. Para ello vamos a ver un ejemplo. Hemos realizado una aplicación en la que llevamos la gestión de un cálculo, de una estadística de resúmenes de ventas por clientes y por años. Podréis ver que es una tabla sencilla en la que tenemos el ejercicio, tenemos la entidad y tenemos el importe. Bien, vamos a exportar estos datos a una hoja Excel. Para ello hemos usado un proceso que automatiza la tarea. Por supuesto, os he puesto una función en esperar para poder describiros más tranquilamente qué es lo que hace. Esto va mucho más rápido normalmente. Nos conectamos entonces por medio de este proceso y veremos que en primer lugar lo que nos va a hacer es abrir la hoja Excel. A continuación lo que haremos será ir rellenando los datos desde nuestra aplicación, esta tabla que teníamos de resúmenes de ventas. También tenemos la posibilidad de formatear las celdas, de darles color, del tipo de letra, el tamaño, ajustar incluso el alto y ancho de la celda. Formatear los campos numéricos, como veréis hemos formateado las cantidades, les hemos puesto el símbolo del euro. Y a partir de esos datos, como os había comentado, generamos los gráficos. Veréis también que podemos ajustar también el tamaño, el tipo, la leyenda que queremos ponerla a nuestras gráficas y desde luego elegir qué tipo de gráfica queremos crear. A continuación, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es exportar todas estas gráficas a disco. Veréis que irán apareciendo en nuestro explorador todas las imágenes que hemos generado. Bueno, este proceso normalmente no lo realizaremos en primer plano, sino que lo haremos en segundo o tercer plano, oculto al usuario final. Una vez terminado ese proceso, lo que haremos será guardar la hoja y volverla a abrir para el usuario final. Y este tendrá entonces la posibilidad de acceder a todas las opciones de la hoja Excel y a todos los gráficos que hemos generado. Podéis ver además que no solo hemos podido exportar los datos de nuestra aplicación, sino que además podemos introducir cálculos y fórmulas. Finalmente, como os había comentado, estos gráficos podemos exportarlos a disco y, por tanto, usarlo en nuestros informes, en nuestras aplicaciones o en una página web que hemos generado, por ejemplo, en este caso en el que hemos exportado los datos y hemos adjuntado las imágenes generadas a partir de nuestros gráficos. Este ha sido el primer vplugin que hemos sacado. Ya lo tenéis disponible en la web. En los últimos días hemos puesto a vuestra disposición también el vplugin VODBC. Antes de tenerlo, teníamos conexión con Oracle, teníamos conexión con Access, teníamos conexión con Informis y, por supuesto, ASCII, tanto para la importación como para la exportación de datos. A partir de VODBC, la conectividad aumenta.
vamos a tener acceso a todas aquellas bases de datos que dispongan de drivers o DBC. Por lo tanto, podremos acceder a IBM, DB2, por supuesto Oracle, SQL Server, etc. ¿Qué posibilidades vamos a tener a través de este nuevo web plugin? Bueno, pues podremos importar datos, desde luego, y podremos exportarlos. Esto quiere decir que vamos a poder realizar una sincronización total entre nuestra aplicación y una base de datos externa que disponga de driver o DBC. Además, tenemos acceso a modificaciones estructurales, es decir, a la alteración y creación de tablas. Por tanto, la replicación completa de nuestra estructura de datos en una base de datos externa. Para ello disponemos de toda la potencia del lenguaje SQL, tanto para la definición de datos como la manipulación de los mismos, seguridad, bloqueos, transacciones, usando para ello tanto los niveles core como nivel 1 de un driver o DBC. Vamos a ver entonces una demostración de VODBC, y para ello lo que hemos hecho es precisamente traernos el vplugin a nuestra aplicación de resúmenes de ventas y vamos a replicarla en una base de datos MySQL. Vamos a ver, en primer lugar, MySQL a través del Query Browser. Y bueno, aquí no debería aparecer, esto es de las pruebas que hemos hecho antes. Entonces lo que voy a hacer simplemente es eliminarlo. Sí, estoy seguro. Entonces aquí ya no hay nada, esto no va a ser un truco de magia. ¿Qué hemos hecho? Hemos de nuevo hecho un proceso que va a automatizar toda la tarea. Desde luego lo hemos parado para que podamos pues ir viéndolo poco a poco, los distintos pasos, porque de nuevo esto iría mucho más rápido. Pero desde luego no va a ir tan rápido como Velázquez. Ejecutamos por tanto el proceso. Perdón, el proceso no. Abrimos la parte del vplugin VDBC y aquí sí, aquí vamos a ejecutar el proceso. Y en primer lugar usamos la instrucción necesaria para crear una nueva base de datos. La vamos a llamar Belneo. A continuación nos posicionamos en ella y iremos creando cada una de las tablas que entran en estas resúmenes de ventas. Vamos a crear la tabla de entidades, vamos a crear la tabla de ejercicios y vamos a crear la tabla que lleva los resúmenes de ventas. A continuación, ¿qué haremos? Pues iremos introduciendo cada uno de los distintos datos de las tablas. Así iremos introduciendo todos nuestros clientes, los ejercicios de los que tenemos datos y, por último, el resumen de ventas que comentábamos. Finalmente, lo que vamos a hacer, por ejemplo, es contar cuántos registros hemos exportado. Una vez finalizado, usamos la instrucción count para ver cuántos registros hay. Bueno, pues vamos a comprobar que hemos creado esa base de datos en MySQL. De nuevo, usamos Query Browser y veis cómo hemos creado una base de datos llamada Belneo, como habíamos comentado, cada una de las tablas y, por ejemplo, resúmenes de ventas, los registros que hemos generado. Pero además de esta replicación, el vplugin VODBC nos va a permitir tener un visor de sentencias SQL desde nuestra propia aplicación. Esto era lo que estábamos viendo precisamente aquí. Así, por ejemplo, yo puedo lanzar una sentencia que me permita ver todos los registros de la tabla de resúmenes, de entidades, perdón. Y aquí tengo la consulta realizada, ejecutada sobre la base de datos de MySQL. Me permite también, desde luego, ejecutar sentencias como update. Y en este caso lo que vamos a hacer, por ejemplo, es multiplicar por 100 el importe original que está en la base de datos de MySQL. ¿Qué pasará? Los importes están con céntimos, lo que vamos a hacer es eliminar precisamente esos céntimos. Ejecutamos la sentencia y ahora podemos volver a resúmenes. En realidad lo hice para las entidades cuyo código fuera 1. Pues vamos a comprobarlo. Y estos no deberán tener céntimos, puesto que lo hemos multiplicado por 100 precisamente. Bueno, pues podemos ver
que desde nuestra aplicación podemos tener acceso a la base de datos MySQL perfectamente usando nuestro vPlugin. Pero, desde luego, toda esa información la tendremos también desde nuestra aplicación. Podemos ver cómo efectivamente esos mismos datos los leemos desde nuestra aplicación. Con esto creo que queda bastante claro que el acceso que tenemos a las bases de datos para la replicación es más que interesante. Por último, comentar que seguiremos potenciando la comunicación y la conectividad, y para ello aparecerán nuevos vplugins como vmail, vdataHTML, vinstall, vinfosystem, que nos permitirán extender la funcionalidad de Belneo de manera independiente, sin afectar al núcleo y, por tanto, independiente de la salida de cada una de las versiones de Belneo. Muchas gracias.